Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a miércoles 18 de marzo del año 2026. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional a todo lo que pasó en la noche de ayer en la Champions, que fue absolutamente brutal, donde tuvimos una remontada histórica a manos del Sporting de Portugal, remontando al Bodo. Increíble lo que hicieron. Donde tuvimos a un Real Madrid que pasó a cuartos de final, pero sufriendo porque el City generó muchísimas oportunidades. Menos mal que tenemos un porterazo llamado Courtois y un porterazo suplente como es Lunin, ¿vale? Impresionante, ¿eh? Y bueno, pues hoy es turno de Fútbol Club Barcelona, de Atlético de Madrid. Vamos a tener esta noche doble directo. Tarde-noche en este caso, porque el Barça juega de tarde y el Atlético de noche. O sea que va a ser una cosa bárbara, ¿eh? ¿Os lo vais a perder? Esa es la gran pregunta del millón. Espero que la gente sea inteligente y no se lo pierda, ¿eh? Así que, señores, todo el mundo apoyando la sección como hacéis siempre con el botón del like, que hoy sigue siendo gratis. Suscríbanse para no perderse ningún contenido. Y si queréis apoyar un poquito más a este legendario canal, háganse miembros viriles. Si queréis ver mis fotos más sensuales, pues tienes la opción de seguirme en mi Instagram, Sergio Live HD, no tiene ninguna pérdida. Quiero daros las gracias también a toda la gente que ayer brindó puntos de hype al vídeo post partido entre el City y el Real Madrid. Hay actualmente un total de 54.000 puntos. Para llegar al top 100 se necesitan 149.000. Cada vez exigen más y cada vez dejan ofrecer menos. O sea que está complicadísima la cosa, pero bueno, la gente puede seguir dando puntos de hype al vídeo post partido de ayer si aún les quedan, ¿eh? Muchas gracias a toda la gente que dejó. Y bueno, pues vamos a empezar la sección felicitando el cumpleaños de un gran colaborador, amigo, que es nada más y nada menos que Golesgol, que hoy cumpleaños. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades a Golesgol, ¿eh? Espero que cumplas mucho más, que lo celebres por todo lo alto y con una derrota del Fútbol Club Barcelona. A poder ser, ¿eh? A poder ser, señores. Vamos a empezar repasando resultados del día de ayer, ladies and gentlemen. Aquí tenemos partidos de vuelta, octavos de final, UEFA Champions League, Sporting 5, Bodo 0. Se tuvo que llegar a la prórroga con 3-0 y ahí el Sporting terminó sentenciando la eliminatoria, que le ha dado la vuelta de manera espectacular, porque la ida ganó el Bodo 3-0. El milagroso Bodo, pero lo del Sporting fue brutal ayer, brutal. Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0. Con este resultado el Arsenal pasa a los cuartos. Chelsea 0, Paris Saint-Germain 3. Otra goleada del Paris Saint-Germain que empieza a coger el tono ante un Chelsea que desde que echó a Maresca... Qué terrible decisión, Dios mío, qué terrible decisión, ¿eh? Poniendo al ruiseñor ese que es un... Bueno, no quiero decir nada porque no quiero faltar, ¿vale? Y yo no falto nunca a nadie, ya me conocéis. Y Manchester City 1, Real Madrid 2. Con esta victoria el Real Madrid logra también el pase a los cuartos de final. Vamos a los partidos que tenemos en el día de hoy. Tenemos a las 6:45, Fútbol Club Barcelona Newcastle. Cuidado, estaremos comentando este partido en exclusiva, iba. Y luego a las 9 tenemos Bayern München contra Atalanta, Liverpool contra Galatasaray y Tottenham contra Atlético de Madrid. La gran pregunta del millón es, ¿qué partido queréis que comente? Claro, tú lo miras así diciendo, mira, el Bayern está sentenciado, el Atlético está sentenciado y el que está vivo es Liverpool-Galatasaray, que es el que llama la atención, ¿no? Entonces lo normal es que narrase Liverpool-Galatasaray. Espero encontrar otros comentaristas, otros compañeros que me narren los otros partidos. Estaría maravilloso, ¿no? Pero bueno, veremos. Veremos si podemos hacer un directo completito, ¿eh? En fin, vamos directamente a por las portadas. Empezaremos hoy con la prensa madrileña que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad y vemos aquí a Vinicius celebrando el primero de sus tantos. Dice el titular, adiós Pep, hola Bayern. El Madrid se mete en cuartos sin sufrir demasiado en el Etihad. No estoy de acuerdo. Para mí, yo sufrí bastante, ¿eh? Evidentemente, el resultado nunca estuvo en peligro. La eliminatoria nunca estuvo en peligro porque la ventaja era muy amplia y el City nunca fue por delante en la eliminatoria, ¿no? Jamás. Ni siquiera estuvo cerca. Pero generaban tantas ocasiones de peligro que dices, coño, si llegan a tener un poquito más de acierto, se hubieran metido en la eliminatoria y no se hubieran metido el miedo en el cuerpo.
Aunque el Madrid también falló las suyas, y bastante claras además, para sentenciar, Pero bueno, dice, un penalti provocado y convertido por Vinicius, que además le costó la roja a Bernardo Silva, fue la tumba del Manchester City. Courtois se marchó tocado y Lunin volvió a estar fantástico. Palabras de Arbeloa, este equipo es la leche, más blanco que la leche, tendría que haber dicho, más blanco que la leche, Bueno, pues lo dicho, ¿no? La verdad que ayer el Real Madrid no me gustó, a mí particularmente no me gustó. Estaba claro que el City iba a ir a degüello por nosotros y que el Madrid tendría que aguantar pues las primeras tarascadas, ¿no? Para luego pues ponerle un poquito más de tranquilidad al partido y sentenciar con los espacios que dejaran. Pero es que el City, la verdad, a pesar de llevarse ese mazazo del penalti, de la expulsión, se quedan con uno menos, ellos no se rindieron, siguieron generando, fueron superiores a un Real Madrid que tiraba demasiados pelotazos, le duraba poco el balón en los pies, nos quemaba demasiado, Y repito, menos mal que tenemos a Courtois, que lo para todo, de verdad. Qué portero Courtois, de verdad, En algún momento habrá que hacerle una estatua a este hombre, ¿no? Por lo menos de sus manos, ¿no? Un busto de su mano, salvadora, porque es una cosa bárbara, ¿no? Luego, para el colmo, nos encontramos al descanso que Courtois se ha lesionado, que no regresa al campo, que tiene que entrar Lunin, y todo el mundo, uy, cuidado Lunin ahora, viene frío, Pero Lunin, recordemos que Lunin nos hizo ganar la 15, si no es por Lunin el Madrid no gana la 15, Y fue el héroe contra el City también en esa eliminatoria en los penaltis, O sea que Lunin también es el segundo mejor portero que hemos tenido jamás de los jamases, una cosa bárbara, También sacó las suyas, ¿no? También sacó las suyas, pero bueno, finalmente el Madrid terminó ganando el partido porque el cansancio al equipo de Pep le afectó, el estar jugando con 10 prácticamente una hora, y bueno, podría haber sido un partido donde el City hubiera ganado, donde el Madrid hubiera ganado, podría haber ganado cualquiera, finalmente ganó el Madrid, y la cuestión es que el Madrid ha ganado a Mourinho, de la mano de Arbeloa, y a Pep Guardiola, Se ha cargado a Mourinho y a Pep Guardiola, y Guardiola y Mourinho rabiando los dos, a cada cual peor, Uno siendo un cobarde y no dando la cara como es Mourinho, Pep, que sí le vimos la cara, rabiando de tal manera, porque Pep ya sabemos que en las previas, mucha lamida de polla, No, si es que el Madrid es increíble, es lo más, bla, 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 pero luego, después del partido, rabia lo que no está en los escritos, Buah. O sea que habrá que escuchar su rueda de prensa también en algún momento de nuestras vidas, porque el tipo es rabioso como el que más, ¿no? A ver si lo hacemos mañana desde casa del cura, posiblemente. En fin, y Vinicius, que hay que decir que, bueno, pues ayer hizo unos gestos a la grada que alguno dijo, oh, ¿qué haces con esos gestos? No sé qué, Bueno, hay que decir que, recordemos que desde la grada del City y desde el propio equipo del City, liderado por Rodri, se han mofado de Vinicius una absoluta barbaridad, ¿vale? Llamándole llorón por el tema del Balón de Oro, no sé qué. Bueno, pues él, luego en el campo, facturó y todos mamando de su verga. Y fíjate que ayer Vinicius falló lo que no está en los escritos. Si hubiera estado acertado, hubiera marcado 5 goles tranquilamente, 5 o 6 goles podría haber marcado ayer, Una cosa bárbara, Lástima que no los metió porque hubiera sido tal humillación al City y a Rodri, que se las merecían por haberse burlado de él por el Balón de Oro. Pero bueno, tragaron milk de Vinicius igualmente, ¿vale? Que sigan rabiando, Abajo, Musso será el muro. Hablando del Atlético de Madrid-Tottenham. Oblak no se recupera y el argentino defenderá la ventaja rojiblanca. Recordemos que este fin de semana, si mal no me equivoco, creo, si no estoy equivocado, que es Real Madrid-Atlético de Madrid en Liga. O sea que puede darse la casualidad que jueguen Musso contra Lunin en la portería, ¿no? Los dos porteros suplentes, que son dos muy buenos porteros, por cierto, Musso también es un grandísimo portero, Vamos a ver qué tal le va hoy al Atlético de Madrid, que tiene la eliminatoria muy de cara, un Tottenham que en la ida utilizó el fuego amigo, poniendo un portero suplente, inexperto, que se las comió dobladas, y tiene la eliminatoria casi resuelta, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, ¿vale? Con estos pechos fríos, nunca se sabe. También la tenía medio hecha contra el Barça y sufrieron como perros, Sobre el Barça, Newcastle esperando al 9. El Newcastle acrecienta la inquietud por la sequía de Ferran y Lewandowski, Bueno, el Barça, que sufrió mucho contra el Newcastle, ¿vale? En los dos partidos que ha jugado esta temporada contra ellos. Pero yo creo que en casa, en el Spotify Camp Nou, hoy solo Camp Nou porque la UEFA no permite llamarle Spotify, pues yo creo que solventará la eliminatoria. Porque sacó un buen empate milagroso, porque lo sacó en el último segundo de penalti, Sacó un buen empate en la ida, o sea que yo creo que lo tiene muy de cara. Sería una hecatombe que hoy el Barça quedara eliminado. Sería una hecatombe, Pero bueno, yo lo deseo, la verdad, pero no va a pasar, ¿no? No va a pasar. Sobre la Copa de África, campeón en los despachos.
La Confederación Africana de Fútbol le quita la Copa de África a Senegal y se la concede a Marruecos. Bueno, se termina de gestar el escándalo. Ya sabéis que se hizo todo lo posible para que Marruecos quedase campeona de la Copa de África en su propio país. Hicieron todo lo posible. En la final lo intentaron de todas las maneras. Senegal dijo, mira, yo ya no puedo más, me voy del campo porque me están aquí robando absolutamente todo. Me están dejando hasta sin calcetines, sin calzoncillos, ya no les queda más por robar. Y bueno, luego les convencieron para que salieran otra vez del campo, les tiraron ese penalti a Brahim, que también fue un penaltito ahí que dices, madre mía, lo paran el penalti, terminan ganando en la prórroga, celebran el título con máxima alegría y ahora 2 meses después o 3 meses después dicen no, que ahora por haberte ido 10 minutitos del campo te quitamos el título y se lo damos a Marruecos, porque Marruecos tiene que ganar el título sí o sí por nuestros cojones, ¿vale? Un escandalazo sin precedentes, ¿vale? Yo si hubiera sido Senegal no regreso, ¿vale? O sea, me voy del campo y no regreso. Lo que pasa es que les convencieron por una posible sanción, ¿no? Es así, ¿no? Pero yo no hubiera regresado, porque quedaba claro que esa final la tenía que ganar Marruecos sí o sí, pase lo que pase, ¿no? Bueno, la gente sabe perfectamente que ganó Senegal. Ellos ya lo celebraron, ya tuvieron esa alegría y no se la van a quitar jamás, ¿vale? Por mucho que le quieran quitar el título de las vitrinas, de las vitrinas, que no me salía la palabra, En fin, mafia, estafa como pueda, señores, Tremenda mafia hay en África, Tremenda mafia, Lo que pasa es que como no vemos mucho fútbol africano, pues no nos enteramos, ¿no? Pero si ya nos quejamos del europeo o del americano, imagínate en África lo que estará pasando. Ya lo vemos, Ya lo vemos, Bueno, también hablan de premundial femenino de baloncesto. Estados Unidos continúa siendo un imposible. España 70, USA 84. ¡Qué barbaridad! Vamos directamente al diario de Tebas. Al-Khelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más embapeísta, más Lamine Yamalista y más anti-Vinicius, que es el Marca. Y aquí también vemos a Vinicius junto al banderín. Dice el Madrid, planta su bandera en cuartos. Mira, ha quedado bien el titular, la verdad, 2 goles de Vinicius rematan a un City con 10 desde el minuto 21. Courtois se lesiona y peligra el derbi. Y reapareció Mbappé, un Mbappé al cual hicieron un penalti, por cierto, y el árbitro se hizo el desentendido. O sea, es que ayer el árbitro estuvo fatal, ¿vale? Hay un penalti de Fran García al principio que no lo pita. Luego la jugada del penalti y la expulsión la tuvo que ver el VAR porque él no se enteró de nada. Luego hay un codazo que le meten a Vinicius que era roja, no lo vio. En la segunda parte hay una roja a Donnarumma que tampoco ve. Un penalti a Mbappé que tampoco ve. O sea, el tipo no vio nada, ¿vale? Nada, se hizo el ciego en todo. O sea, estás en un partido de altísimo nivel, máximo nivel europeo, y estás que vamos, que necesitas un bastón para cruzar un puto semáforo, muchacho. Vaya nivel de arbitraje, ¿vale? Menos mal que la eliminatoria estaba sentenciada. Menos mal, Menos mal. Bueno, también hablan de la temporada del Barça está en juego. Bueno, tampoco para tanto, ¿no? O sea, hoy podrían eliminar al Barça, pero le queda la liga, ¿no? Es así, ¿no? O sea, parte de la temporada, no toda la temporada, ¿no? Sobre el Tottenham Atlético, la renta de la ida no admite confianzas. En un circulito negro, la Confederación Africana da a la Copa África a Marruecos. Vaya escándalo, chaval. Abajo, el sueño del Bodo se acabó en Lisboa. Fíjate que parecía que iba a pasar a cuartos el Bodo, pero fíjate. Qué remontada del Sporting, impresionante. También hablan del Atlético, primer finalista. Volvió a derrotar al Costa ADG Tenerife en la vuelta, hablando de la Copa Femenina, ¿no? Si mal no me equivoco. También hablan de USA, no dio opción a una España competitiva. Y sobre Fórmula 1, reportaje marca, las vibraciones del AMR26 electrocutan a Fernando Alonso. Mira lo que le pasó a Walder, electrocutado. Vamos directamente al diari més independentista de Catalunya, el diari L'Esportiu. Y aquí hablan de la conjura. Y vemos a Lamine y a Rafinha. Dice el Barça se juega la clasificación para los cuartos de final en una lucha abierta después del 1-1 de la ida en Newcastle. El equipo confía en el calor del Camp Nou, donde se disputará una eliminatoria de la Champions con público después de prácticamente 7 años. Pues ahí queda, señoras y señores. También hablan de Flick, dice que el Barça será su último club, que no quiere hablar de renovación. Bueno,
también decía lo mismo Ancelotti, y luego se fue a Brasil, cuidado, cuidado lo que se dice y lo que se hace. ¿Qué más? Isan Guevara, piloto de Moto2, dice: siento que este será un año muy divertido. Sobre la FIBA Champions de baloncesto, la Peña sin el factor pista en los cuartos. La derrota contra el Unicaja, 86-74, le obligará a ganar fuera para acceder a la final a 4. Sobre atletismo, la gesta de Tesfaye abre nuevas expectativas para la maratón de Barcelona. Arriba, sobre la Champions, el Madrid elimina al City, que juega con 10 desde el minuto 20. Sobre la Copa, una final en juego. Con el 0-0 de la ida, el Johan Cruyff decide finalista con el Barça como gran favorito y el Badalona Woman ilusionado sin presión. Hoy Barça, Badalona Woman en la ida quedaron en empate, sorpresivamente. Sobre el Girona, Alejandro Francés, un recurso de garantías para la defensa de Mitchell. Francés que no es francés, en verdad, ¿no? Sobre el Español, Pere Milla, un Pichichi que se ha ido apagando y ha perdido el lugar. Qué bajón el Español, aunque también le roban una barbaridad. Sobre hockey sobre patines, Pablo Álvarez del Barça se retirará a final de temporada. Y el Caldes sancionado por unas goteras. Le dan por perdido 0-10, un partido aplazado, y le restan 3 puntos por unas goteras, ¿vale? Por unas puñeteras goteras, qué barbaridad. Bueno, pues es día de sanciones, ¿no? Vamos directamente al Diario Sport. Y aquí hablan de como una final. Tras el 1-1 de la ida, el Barça apela al calor de su afición para alcanzar los cuartos de final de la Champions. Hansi Flick duda con el 9. Lewandowski, Ferran Torres y Dani Olmo las opciones. El alemán ha abierto a negociar su renovación hasta 2028. Este será mi último club. También hablan de que el sueño del City se apagó muy pronto. Bueno, el sueño del City y el sueño del Sport, ¿no? Más que el sueño del City. Sobre el Tottenham Atlético, Simeone no se fía del Tottenham pese a la ventaja de la ida. Sobre Fórmula 1, lucho para que se me considere campeón. Entrevista a Felipe Massa. Estaría bien que 15 años después le dieran un título que no le pertoca, ¿vale? Es una cosa de locos. Abajo, 10.000 espectadores más en el estadio Johan Cruyff. Pone aquí. Para no tener que volver a Montjuic. ¿Lo van a agrandar el Johan Cruyff o van a poner gradas supletorias? Sobre fútbol internacional, la CAF declara campeón de la Copa África a Marruecos. Recurso aceptado. Qué vergüenza, de verdad. Qué absoluta vergüenza. Sobre el Barça, el pívot Josh Nevo se une a la lista de futuribles. Es una vergüenza que propio Marruecos haya reclamado los despachos la final cuando la perdieron en el campo, ¿vale? Porque el penalti lo tiraron. El penalti lo tiraron. Y lo fallaron, ¿vale? O sea que deportivamente son ellos los que lo hicieron mal, y eso que se los regalaron. O sea que ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren, En fin, Marruecos siendo Marruecos, ¿vale? Ya está. El pívot Josh Nevo se une a la lista de futuribles. Laporta no descarta refuerzos. Pero no decían que no iba a haber refuerzos. Lo han repetido 2 días seguidos. No entiendo nada, Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitive World. Y aquí hablan de crucial. El Barça con Eric de regreso y los cracks descansados. Obligado a ganar a las urracas. ¡Lo tiro yo! ¡Lo tiro yo! Para estar en cuartos. El Camp Nou ya con 62.000 culés empujará mucho en la primera eliminatoria con público desde 2019. Vuelve la Champions al Camp Nou. También habla Laporta arriba. Dice: me gustaría renovar a Flick, Deco y Lewandowski. El reelegido presidente quiere mantener la espina dorsal de la estructura deportiva. La intención es que cada temporada Hansi tenga un año más de margen. Yo estoy convencido que la única posibilidad de que se quede Lewandowski, que yo creo que no va a seguir, es que no haya ninguna opción en el mercado para fichar un delantero. Decir, mira, Julián Álvarez lo queremos, pero demasiado caro, no tenemos pasta. O pues cualquier otra opción que haya en el mercado, digan, pues mira, no lo podemos traer. Entonces pues diré, pues mira, antes de quedarnos sin nada, pues seguimos con Lewandowski. Es la única opción, pero siempre sería con un contrato muy a la baja, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Abajo hablan del Barça Badalona Women a las 9, las blaugrana a meterse en la final de Copa. Sobre el City Real Madrid, Vinicius decide contra 10 y esperan al Bayern. El penalti de Bernardo, que le costó la roja a los 20 minutos, clave. Y los de Simeone a marcar para evitar sufrir. ¡Vamos al Superdeporte de Valencia! Y aquí hablan de compromiso de Haas. A pesar de estar fichado por el Valencia Club de Fútbol, el central zurdo ha reforzado su deber como pilar defensivo de un Famalicão que quiere ir a Europa. Están haciendo seguimiento del Famalicão,
El neerlandés de 26 años, pese a que su contrato expira en 2 meses, sigue jugándolo todo. Solo se ha perdido un partido y va camino de su mejor temporada. Fiabilidad máxima, ¿eh? Bueno, veremos si la fiabilidad se traspasa al Valencia el año que viene, ¿eh? También hablan de indignación granota por las manos de Pate Cis. ¡Basta ya! Yo te lo juro que vi el vídeo y se ve una toma frontal y es que yo no veo manos, yo veo que le da en la barriga, ¿vale? Y la toma es súper frontal, ¿vale? Súper frontal. No sé. La gente lo ve tan claro aquí en la prensa que yo, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno. Y más para decir que es una mano ultra mega clara, como decía el Superdeporte, ¿no? Yo de súper clara no la veo por ningún lado. Pero bueno, ahí queda. También hablan del Villarreal, adiós a la UEFA Youth League con orgullo. Derrota 0-1 contra el Paris Saint-Germain, ¿eh? Siempre siendo derrotados con orgullo, ¿no? Pero derrotados. Sobre atletismo, hoy se ponen a la venta las entradas para el Campeonato de Europa Valencia 2027. Y sobre el Valencia Basket, en marcha la renovación de Pedro tras cerrar Reuvers. Nate atado hasta la 27-28. Vamos al estadio, Monchi te agarra del cuello. Y aquí nos hablan de que el Sevilla no le quita el ojo, ¿eh? Antonio Gordón sigue de cerca a Alberto Reina, uno de los cerebros que más gusta para el año que viene, ¿eh? Jugador del Real Oviedo. Bueno, veremos, porque el Sevilla y el Betis parece que se interesan por medio mundo. Luego fichan los que fichan, ¿eh? Abajo aceleran el fichaje de Naciño, que es como nazi pero en brasileño, ¿no? La aparición de un nuevo pretendiente por el carrilero portugués cambia la hoja de ruta del equipo verdiblanco. También hablan de que Guardiola sueña con el Real Madrid. Una vez más, la pesadilla de Santpedor le pasa por encima. Los goles de Vinicius dan el pase a los blancos. Bueno, más que sueña tiene pesadillas con el Real Madrid, ¿no? 3 eliminaciones consecutivas, ¿eh? 3 años seguidos eliminados por el Real Madrid, ¿eh? Bueno, también hablan de Flick, el Barça y nada más. El técnico barcelonista, que podría renovar en breve hasta 2028, asegura que este será el último club al que entrene. Recordemos que Flick ya tiene 60 y pico, de años. O sea que, aunque parece más joven, está bien cuidado, ¿eh? Vamos directamente a la prensa inglesa. Tenemos The Daily Telegraph y aquí hablan del Arsenal a toda portada. Dice el titular: ahora eres un gunner, créenos, ¿eh? El Arsenal va camino de arrasar con todos los trofeos, pero el City y el Chelsea quedan fuera. Eliminated. En fin, ahí queda el 2-0 del Arsenal, que la verdad, bueno, tampoco que fue muy sobrado que digamos, ¿eh? Vamos directamente al The Times, donde vemos a Everett y ese. Dice el titular: ese da la victoria al Arsenal y el City y el Chelsea caen eliminados en octavos de final, ¿eh? Más o menos lo mismo, ¿no? Y también tenemos aquí el Daily Express, que es un poquito más completito. Dice arriba, duro golpe. No está bien traducido, ¿eh? Blast for Gunners, ¿eh? Duro golpe para los Gunners, ¿eh? Bueno, no creo, porque ellos son los que ganaron, ¿no? También hablan de que el Real Madrid es un rival demasiado difícil de batir. Paseo de la victoria para los parisinos, ¿eh? It's a blues cruise, for Parisins. Y también hablan de qué locura. Van de Beek furioso ante los rumores de que las estrellas de los Spurs buscan una salida. O sea, que la gente está queriendo ahuecar el ala en vista de que el equipo puede descender, ¿no? Al final del día las ratas son las primeras en abandonar el barco, ¿no? Cuando se hunde. ¡Qué barbaridad, eh! Vamos directamente al diario El Equipo de fans. Aquí están súper felices con la victoria del Paris Saint-Germain 0-3 contra el Chelsea. Acordaos que en la porra de las eliminatorias yo dije que pasaba el Chelsea, ¿vale? Dije que pasaba el Chelsea, pero bueno, también dijisteis casi todos que el Madrid queda eliminado, ¿eh? Casi todos, ¿eh? Dice, un partido de placer. Gracias a la amplia ventaja obtenida en el partido de ida 5-2, el Paris Saint-Germain confirmó ayer su superioridad frente al Chelsea. En cuartos de final se enfrentará al Liverpool o al Galatasaray. Veremos quién pasa hoy, ¿eh? Yo esperaba más del Chelsea, la verdad. Lo que pasa es que desde que está Ruiseñor están hundiéndose, ¿no? Con Maresca, la verdad, eran otro equipo. Pero bueno, vamos directamente a la prensa italiana. Y aquí hablan de Çalhanoğlu, que regresa. Dice, el Inter se recupera. Chala vuelve para luchar por el título. En el último mes sin Hakan, 3 derrotas y un empate, pero en Florencia Kibu recupera a su director de juego. Solo pienso en ganar, dice Antonelli, que se ha recuperado. Ya estoy listo para Japón. Cuidado con Antonelli, viene pegando duro el piloto. Sobre el Atalanta, orgullo de la DEA. Chelsea City fuera, Bodo arrollado. Vamos a la prensa portuguesa y aquí hablan de la maravillosa remontada del Sporting. Dice el titular, noche perfecta. Los leones, avasalladores desde el primer minuto, garantizan la remontada histórica y presencia en los cuartos de final.
continúen a decir que el entrenador es fraco y no tiene capacidad para el Sporting. ¿Qué significa fraco? Tendría que haberlo traducido, ¿eh? Y no tiene capacidad para el Sporting, dice Rui Borges, ¿no? O sea, que le están criticando, mira, remontada brutal. Reencuentro con Gyökeres frente al Arsenal en los cuartos, cuidado, el morbo está servido. En fin, también hablan de Rui Costa exige respeto por el club, hablando del Benfica. Y Thiago Silva pronto a pesar de luto, dice aquí, hablando del Porto. Vamos directamente al diario de Argentina, donde vemos un viejo conocido como es Martín Palermo, el loco, Dice, bueno, no, el loco era el loco Abreu, ¿no? Ahora estoy confundiendo, estoy mezclando, Dice, locura, hablando de San Lorenzo. Siguen los días convulsionados, a casi 2 meses de las elecciones, echaron a Ayude y Palermo es el gran candidato para agarrar el ciclón. Sobre la Copa África, un fallo histórico. Anularon el título de Senegal por abandonar el campo y le dieron la estrella a Marruecos. Escandalazo mundial, Mundial. Vamos al diario esto de México, las pelotas del marrano, no mames, güey. Y aquí hablan de enrachado. Cruz Azul suma 14 partidos sin derrota entre Liga y Conca Champions y avanza a los cuartos de final con un golazo de taquito del argentino Paradela. En la siguiente ronda se enfrentará a Los Ángeles Fútbol Club. 4-3 en el global de la eliminatoria, contra el Rayados de Monterrey. Arriba hablan de Venezuela, supera a Estados Unidos y conquista su primera corona en el Clásico Mundial, Felicidades a los venezolanos, sí señor, También hablan de expansión, vuelve el fútbol profesional a Veracruz con los nuevos Piratas. Cuidado, Tebas Fútbol Club, Vamos por último al diario Libero de Perú. Un saludo para todos los peruanos del canal. Dice el titular, Vini a celebrar. Ya estamos con los juegos de palabras, Si no salió en el Olé, tenía que salir en el Libero, Extraordinaria actuación de Vinicius al anotar un doblete en la cancha del Manchester City y darle la clasificación a los cuartos al Real Madrid. Su próximo rival sería Bayern Múnich, si no pasa una cosa extraña, ¿no? Con 6-1 no creo que le remonten, ¿no? No creo, Bueno, pues señoras y señores, el Madrid a toda portada en Perú. El mundo es madridista, daros cuenta, El mundo es madridista, Somos imparables. Así que, señores, sigan apoyando como siempre. Esta tarde nos vemos con el Barça Newcastle y luego otro partido de Champions que todavía no sabemos cuál será, pero estaremos también. Piquitos y feliz Navidad. Nos vemos.